bienvenidos. Algunos creo que es la primera que viene presencialmente y no sé si se ha conectado y falta gente que me ha dicho que se han perdido por ahí. Pero bueno, esta es nuestra última sesión en principio y luego pues si tenemos un ratito podemos entrar en diálogo también con alguna pregunta, ¿vale? Así que le damos de nuevo la bienvenida a Ricardo Lázaro y le damos la palabra, ¿vale? Gracias, Aquilino. Bueno, pues, como decía Aquilino, vamos con la última sesión. Ha sido... Muchas gracias. Ha sido un rápido recorrido, aunque largo, de 9 meses, todo un parto. Y bueno, pues hoy llegamos a la última sesión, en donde vamos a sacar un poco algunas conclusiones de lo que hemos pretendido hacer con estos coloquios nocturnos con San Pablo. Evidentemente no habríamos terminado de hablar con él, de hecho vamos a dejar un poquito para Sicilia, porque si no, no tendremos tema de conversación las noches sicilianas, así es que pues algunos temas los dejaremos para retomarlos, ¿vale? En este lugar, en donde, al igual que hicimos el año pasado, en el verano, que hicimos un recorrido que recogía sobre todo el segundo y el tercer viaje de San Pablo, en una mezcla, como se suele hacer, porque, claro, San Pablo hace 3 viajes largos a lo largo de su vida y un cuarto, el viaje de la muerte, que es parte, el viaje de la muerte, porque era el viaje que le conducía a ser juzgado por el Tribunal Imperial de Roma, y que, pues, de esta manera dejaba el final de la vida de Pablo, que prácticamente el libro de los Hechos de los Apóstoles deja, no voy a decir en la penumbra, pero casi con una conclusión inesperada, que repentinamente parece que el tema de conversación se termina de repente cuando, bueno, pues si uno lee los capítulos que van prácticamente desde el 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles al 28, estos 21 capítulos, pues prácticamente allí San Lucas cuenta de una manera muy ordenada y muy pormenorizada la vida de San Pablo, y algunos pensaron que este final inesperado, en el que no cuenta lo que estaba contando durante los últimos capítulos, que es el martirio que le esperaba, había sido condenado a muerte por el Tribunal Imperial y sería ejecutado siendo decapitado, precisamente por ser un ciudadano romano y por no poder sufrir el castigo de la crucifixión, como los esclavos, ni tampoco el de la lapidación, como habían pretendido también en el templo, a la salida del templo de Jerusalén, por haber, según algunos de los que estaban allí presentes, profanado la normativa del templo, introduciendo a un gentil, a este que le acompañaba, Tito, un no circuncidado, dentro del atrio de los israelitas puros, y por lo tanto había profanado el templo de Jerusalén. Pero en aquel momento Pablo esgrimió su condición de ciudadano romano, salvando la vida en ese momento, pero siendo por esa misma razón condenado a ser juzgado por un tribunal imperial, que es el que le lleva en el cuarto viaje, del que nosotros este verano haremos un trocito, la parte siciliana, que en el primer tramo de nuestro viaje, en Siracusa y en el estrecho de Mesina, pues allí veremos los 2 lugares importantes que están vinculados con la memoria de San Pablo en aquella isla, que recorreremos, si Dios quiere, dentro de un mes. No, de 2. Iba a decir de un mes, no. Dentro de 2 meses, ¿no? Y bueno, pues, como decía, hay algunos temas que probablemente
a pesar de que hoy podamos entrar, como decía don Aquilino al principio, dejando un espacio para preguntas, pero aún así me imagino que las cosas que han quedado en el tintero son tantas que probablemente necesitaríamos un segundo round, una segunda etapa de estos coloquios nocturnos para agotar el tema, y ni siquiera así lo haríamos. Como vamos a ver, muy pronto San Pablo se convirtió en un personaje controvertido en la Iglesia, hasta el punto de que para unos era el máximo representante de la ortodoxia, es decir, de la doctrina correcta del cristianismo, o lo contrario, la bandera esgrimida por los que con posterioridad fueron declarados herejes por la Iglesia, ¿no? Que también se aclamarán a San Pablo para defender sus doctrinas. Entonces, hoy veremos esto. Hay algunas cuestiones que son complejas, no entraremos en muchos detalles, porque lo que sí que me interesa es al final sacar unas cuantas conclusiones importantes. Yo lo he titulado como una especie de decálogo de retos que la lectura de las cartas de San Pablo, y no solamente la lectura de las cartas de San Pablo, sino el conocimiento que de él tenemos por este biógrafo que tan pronto le salió, este compañero de viaje, según también el mismo Lucas se describe a sí mismo, sin decir yo le acompañaba. Bueno, sí que lo dice en cierto modo, porque hay algunos textos que la teología bíblica los suele denominar con el nombre de las secciones nosotros. Y las secciones nosotros porque el tiempo verbal que utiliza San Lucas para describir lo que está describiendo ha dejado de ser la tercera persona del singular, refiriéndose a Pablo. Fue, tomó un barco, entró en la sinagoga, predicó el evangelio, se dirigió a casa de este dirigente de la comunidad, para de repente cambiar a la primera persona del plural. Nos embarcamos, entramos, fuimos, recorrimos la ciudad, con lo que pues a estas secciones nosotros siempre se han sido interpretadas en ese sentido, como el autor de ese libro, Los Hechos de los Apóstoles, es San Lucas, que sería ni más ni menos que la segunda parte de la narración del Evangelio, pues siempre se ha planteado esa cuestión de San Lucas como compañero de misión de San Pablo. Bueno, quería comenzar con una cita de la carta a los Romanos, los primeros versículos. Este Evangelio se refiere a su Hijo, nacido en cuanto hombre de la estirpe de David, y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios, según el Espíritu Santificador, Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, es el comienzo de una carta inmediatamente después de lo que se suele denominar como salutación, en donde siempre nos encontramos con eso mismo, el saludo del remitente, es decir, del que remite la carta, que suele ser casi siempre el mismo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en... Ya veis pues que el título de nuestro curso es poco original por mi parte. Es un plagio de las cartas de Pablo, como él se describe a sí mismo. Y a continuación, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en... A veces hay algún compañero que escribe con él la carta, e inmediatamente un saludo que probablemente reúne dos mundos que tenían que ver con su cultura: la cultura griega, Jaire, y la cultura hebrea, Shalom, ¿no? Jaire, en griego leemos la carta, que es la lengua en la que él escribe, Jaire, Kai e Irene, ¿no?
gracia y paz en nombre del Señor Jesucristo. Bueno, pues inmediatamente después aparecen estos versículos que son una concentración absoluta precisamente de esta teología que resulta un capítulo tan singular dentro del estudio de la teología que incluso en las facultades de teología pues los escritos paulinos se estudian aparte. No se estudian con el resto del Nuevo Testamento, sino que por un lado se estudian los evangelios y no todos ellos, los de Marcos, Mateo y Lucas, los sinópticos con la segunda parte, los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de San Lucas, los escritos joánicos, en los que se estudia el cuarto evangelio, junto con 3 cartas que van a nombre de este apóstol, y junto con otro escrito enigmático que conocemos con el nombre de Revelación, en griego Apocalipsis, ¿no? Que sería el momento, el lugar, el cómo, el dónde de esta expectación que se había creado en el seno del pueblo de Israel, de el momento en el que Dios se iba a hacer presente enviando a su ungido y desvelando la historia, ¿no? Escritos joánicos, y después estarían las cartas de San Pablo, los escritos paulinos y otras cartas apostólicas, en donde estarían otros 7 escritos, la carta de Santiago, la carta de Judas, las 2 cartas de San Pedro, y luego precisamente una carta también que no formaría parte de este epistolario paulino, que sería la epístola a los hebreos. La teología de San Pablo es lo que él llama su evangelio, su punto de referencia permanente, y las palabras de Jesús, evidentemente. Pero para la teología cristiana, San Pablo fue también, como he dicho al principio, un punto de partida, un punto de llegada y un punto de discusión importante en las comunidades. Desde el momento en que San Pablo se unió al grupo de los seguidores de Jesús, un grupo nutrido ya de hombres y de mujeres, esta segunda cuestión era probablemente lo que más llamaba la atención de todo esto, ¿no? Que en el grupo de seguidores como discípulos de un maestro, pues no solamente hubiera varones, sino también mujeres. De modo que bueno, pues muy pronto San Pablo, desde el momento en que se une a este grupo, su figura se convirtió en una figura discutida, ¿no? Para algunos, y controvertida, para algunos, como digo, modelo de ortodoxia y casi como la síntesis más pura de lo que la teología cristiana debería anunciar, ¿no? Y para otros, por el contrario, en una doctrina discutida y casi vista como en contraposición con el mensaje de Jesús. De hecho, entre las discusiones teológicas, aparte de esta que he citado antes, paulinismo y antipaulinismo, ¿no? El paulinismo, cuando se le considera como una figura representante de la ortodoxia cristiana, y antipaulinismo cuando se ve en sus cartas lo contrario, ¿no? Y prueba de lo cual muchos querían argumentar diciendo pues que los herejes se ceñían también a sus cartas para rebatir las ideas que la ortodoxia cristiana consideraba como la síntesis del evangelio. Se discute además los modos de vida cristiana que a veces se desprenden de las cartas de San Pablo, que veremos que es uno de los retos, ¿no? Y entre esos modos de vida cristiana que se desprenden de las cartas de San Pablo está precisamente la vida comunitaria. La vida comunitaria como signo del seguidor de Jesús, que comprende que su seguimiento no puede ser únicamente un seguimiento individual, casi singular y al margen de una comunidad, sino al contrario. El seguidor de Jesús tiene que
vivir y celebrar su vida en comunidad. Ya nos hemos encontrado además con algunos de estos problemas que causaron controversia en el cristianismo primitivo. Hemos hablado del Concilio de Jerusalén, hemos hablado del incidente de Antioquía, hemos hablado de cómo este incidente de Antioquía, que como su nombre indica tuvo lugar en aquella comunidad, la comunidad, la primera gran comunidad misionera que impuso las manos sobre ellos, sobre Bernabé, que era de alguna manera el guía de aquella primera expedición, la que hicimos nosotros el verano pasado, y junto con Bernabé, un familiar suyo, ese tal Juan Marcos, y también Saulo, Pablo de Tarso. Aquel incidente de Antioquía, que tiene que ver además no solamente con la circuncisión o no circuncisión, si había que seguir perpetuándola para pertenecer al grupo cristiano, o si bastaba con bautizarse, sin más, ¿no? Y por lo tanto, con sentirse no estar sujetos a la ley judía. Si hay una carta que entra especialmente en polémica con todo esto, es esta que he leído, los versículos iniciales de la carta a los romanos, en donde se habla precisamente de Pablo y la ley. Este fue el título precisamente que nuestro amigo, compañero, maestro, fallecido repentinamente, ¿no?, don Juan Miguel Díaz Rodelas, este fue el título de su tesis doctoral, Pablo y la ley, un estudio del capítulo 7 de la carta a los romanos. La historia de la teología cristiana, en esa historia de la teología cristiana, por eso Pablo desde el principio supone un capítulo singular, ¿no? Todos los misioneros anunciaron el cristianismo naciente, y cada uno con un sello propio también. Si recordáis, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, o este escrito que llamamos primera carta a los Corintios, pero que sabemos que no es la primera carta que San Pablo había dirigido a aquella comunidad, porque en el capítulo 5, versículo 9 de aquella primera carta, San Pablo les dice a los corintios: en la primera carta que os escribí, os decía que no os juntarais con los lujuriosos. Bueno, pues allí precisamente en esa carta, San Pablo entra en polémica en muchos aspectos con la comunidad cristiana de Corinto por muchas razones. De hecho, esta carta a los Corintios trata una gran cantidad de temas, algunos de ellos muy controvertidos. Si en las asambleas litúrgicas podían o no participar las mujeres, si lo hacían, si tenían o no que llevar la cabeza cubierta, y si lo hacían y llevaban la cabeza cubierta, si podían o no hablar en las asambleas. Bueno, ya dedicamos todo un coloquio precisamente a hablar de esta cuestión, viendo cómo estas acusaciones que a veces se han hecho a San Pablo, a mi juicio de una manera injusta, de ser alguien que marginaba a las mujeres, pues dejan, son bastante lejanas a lo que se desprende de una lectura concienzuda de sus cartas, que intentamos hacer en aquel coloquio, viendo que pues las citas que había de las mujeres en sus comunidades eran muchas las mujeres que se citan por su nombre, y que además se indica que la comunidad se reúne en su casa, con lo cual se estaba de paso señalando que aquella mujer no era simplemente una mujer más que pertenecía a la comunidad cristiana, sino probablemente una mujer que tenía una función muy importante en aquella comunidad cristiana, ¿no? Desde luego una función directiva. A San Pablo recurrirán teólogos importantes de la Iglesia desde el punto de vista de la ortodoxia. Por ejemplo, San Agustín, que hará tantos sermones y comentarios explicando prácticamente la inmensa mayoría de sus cartas. Y qué no decir, esto San Agustín en el siglo IV, en el siglo V, alguien con quien nos encontramos metafóricamente hablando, el verano pasado, porque estuvimos en la Capadocia, de donde él era originario, ¿no?
a este que solamente conocemos por su nombre y por su mote, ¿no? Juan el Piquito de Oro, ¿no? San Juan Crisóstomo, el hombre que embelesaba a las masas hablando. Y también él tiene comentarios prácticamente a todas las cartas, y luego es un texto extraordinariamente importante en la que San Juan Crisóstomo, que precisamente alude a esta especie de mote con el que era conocido entre la gente cristiana, el Piquito de Oro, y él dice que si él es considerado sabio, no es porque sepa muchas cosas, sino porque todo lo que ha aprendido se lo debe precisamente a San Pablo. Y dice, y me molesta pensar cuántas gentes hay que ni siquiera serían capaces de decir cuántas cartas escribió, algo que a nosotros ya no nos puede pasar después de estos coloquios nocturnos que hemos tenido durante 9 meses, y que sabemos que son todas las que están, con un son que a veces con una mano colaboradora, ya lo vimos en algunos de esos últimos textos, pero que desde luego no están todas las que son. Tenemos 13 cartas a nombre de San Pablo, pero nos consta que escribió algunas más que no han llegado hasta nosotros, como por ejemplo esta a la que aludía antes. ¿Cómo llamarla? Corintios 0, o la primera carta antes de la primera carta a los Corintios. Bueno, estoy bromeando, ¿no? O incluso en la carta a los Colosenses, cuando se despide de la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 16, dice a esos cristianos de la iglesia de Colosas: cuando hayáis leído esta carta, haced que esta carta se lea en la iglesia de Laodicea. Y lo importante es lo que viene en ese momento, en el versículo 16 del capítulo 4. Y la que yo escribí a los de Laodicea, leedla también vosotros. Algunos intérpretes de San Pablo dicen que en realidad la carta a los cristianos de Laodicea, la carta a los laodicenses, sería ni más ni menos que la carta a los efesios. Bueno, también aquí hay un montón de polémicas en las que no vamos a entrar. Pero si por un lado estaban escritores cristianos, modelos de ortodoxia, que les llamamos santos padres, ¿no? Precisamente por el reconocimiento de su doctrina, que se desprende de sus escritos, ocurría también lo contrario, es decir, gente considerada en el límite, casi al borde de la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? La herejía, como por ejemplo en el siglo II, este que conocemos con el nombre de Marción, ¿vale? Un sacerdote, teólogo, que quiso precisamente hacer de los textos paulinos casi como el verdadero Nuevo Testamento. Y lo que proponía Marción fue un canon dentro del canon. Es decir, si el canon del Nuevo Testamento era una lista de 27 escritos que la Iglesia consideraba palabra de Dios porque estaban inspirados por Dios y por eso formaban parte de las Escrituras Sagradas y por eso tenían que leerse en las asambleas litúrgicas, pues, por el contrario, algunos teólogos, en concreto Marción, propugnaban que pues el verdadero espíritu del cristianismo, es decir, de la doctrina de Jesús, estaría recogida sobre todo en el pensamiento paulino. Y entonces él proponía precisamente una reducción del canon en el que eliminaba 3 evangelios, 3 quedaban fuera: San Marcos, San Mateo y San Juan, y se quedaba, según él, según Marción, con el evangelio menos judío de todos, que según él sería el evangelio según San Lucas. Y de las cartas de San Pablo se quedaba con todas aquellas que habían sido escritas a comunidades, eliminando también aquellas que fueron dirigidas a personas. Timoteo, a quien dirige 2, Tito y Filemón.
Bueno, por un lado estaría entonces en el siglo II Marción, pero no hay que olvidar que también evocando las cartas de Pablo y la doctrina desprendida de las cartas de Pablo, Martín Lutero, en aquel momento, 1520, Fray Martín Lutero, un fraile agustino que en la capilla de la iglesia del castillo de Wittenberg colgó sus 95 tesis, en donde afirmaba algunas cosas de la vida de la iglesia con las que este fraile agustino no estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues después las posturas, como siempre ocurre cuando existe una confrontación, también con una confrontación teológica, las posturas se extreman y bueno, pues al final se hace decir a los textos probablemente lo que los textos no dicen, ¿no? Y bueno, pues al final acabó caricaturizando un poco la cuestión, ¿no? En una cuestión que era muy importante para aquella reforma protestante: si uno se salvaba solo como un don de Dios, un don de gracia y por lo tanto gratuito que nadie podía merecer, o si por el contrario para salvarse eran necesarias realizar determinadas obras, ¿no? Y se contraponía precisamente por un lado la carta, una de estas cartas católicas en el sentido no que utilizamos este término hoy, sino en el sentido original griego, católicos, que significa universal, con esta carta de Santiago, en donde afirma precisamente eso: tú muéstrame tu fe, que yo por mis obras te mostraré mi fe, ¿no? Y contraponiendo en cierto modo la doctrina paulina con esta salvación y esta fe por la gracia de Dios, ¿no? De manera gratuita. El Concilio de Trento respondió a Martín Lutero en el año 1546. Es el concilio que se llama de la Contrarreforma, un concilio que además hizo su doctrina prácticamente abarcó todos los temas que podamos pensar, también algunos temas que en aquel momento precisamente de diatriba entre la Iglesia de la Reforma protestante y la Iglesia de Roma, en donde se ponía incluso en cuestión la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y precisamente pues este Concilio de Trento trató de abordar todas estas complejas cuestiones que tienen que ver también con la Eucaristía. Por lo tanto, San Pablo como bandera por un lado de la ortodoxia y por otro lado de la heterodoxia. El mismo Nuevo Testamento, el último escrito del Nuevo Testamento, un escrito que, el último, me refiero al último que se escribió y que sabemos que fue la segunda carta de Pedro, así la llamamos, ¿no? Un texto que se escribe probablemente alrededor del año 125. Y leemos ahí, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Atención, lo que dice ahora este escrito. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición, dice este escrito. Bueno, de modo que el mismo Nuevo Testamento reconoce pues esta singularidad de estos escritos, esta dificultad de comprensión de la teología paulina, entre otras cosas también porque, claro, ¿de dónde se desprende la teología de San Pablo? Pues de lo único que tenemos, de sus cartas. ¿Pero son las cartas tratados de teología? No, no lo es ninguna de ellas. Son escritos circunstanciales, puntuales, de momentos muy determinados en el tiempo, que además el contenido de muchas de esas cartas viene provocada por una crisis que se provoca en la comunidad y a la que San Pablo trata de
ayudar clarificando determinadas cuestiones, de modo que, claro, pues lo que a veces llamamos la teología de San Pablo, la teología paulina, es una teología que ha sido construida sobre la base de escritos fragmentarios. Esto es una carta. Una carta es un escrito fragmentario. A veces algunos estudiosos de San Pablo lo han descrito de un modo que a mí me gusta mucho. La otra parte de la conversación. Una carta de San Pablo es la otra parte de la conversación. La que conocemos, la que se copió, la que se multiplicó, la que se expandió por todas las comunidades que querían tener sus escritos. Pero ¿dónde está la otra parte de la conversación que probablemente provocó la respuesta de San Pablo? Como leemos en sus mismas cartas. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Ha llegado a mis oídos que algunos de vosotros andan por ahí diciendo que los muertos no resucitan. Bueno, pues sabed que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y continúa esa carta, todo el capítulo 15 gira alrededor de esta cuestión de la resurrección. También han llegado a mis oídos que algunos de vosotros se preguntan ¿y con qué cuerpo resucitarán los muertos? ¿No? Una cuestión a la que San Pablo respondió un poco, como diríamos, como Mariano Rajoy con otra salida, ¿no? Necio, se siembra un cuerpo mortal y resucita un cuerpo espiritual. Se siembra un cuerpo corrupto, se siembra corrupción y resucita incorrupción, ¿no? Con lo cual, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Bueno, pues sí, nos dice algo, ¿no? Pero, bien. De modo que, probablemente, esta es un modo importante de describir sus cartas, ¿no? La otra parte de la conversación. De modo que hay que ser conscientes de esto cuando hablamos de la teología de San Pablo. Ver cómo se ha formado y se ha de algún modo unido. Era todo lo que pensaba sobre la resurrección lo encontramos en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. ¿Podemos estar seguros que ahí encontramos todo lo que San Pablo pensaba sobre la resurrección de los muertos? Y así con otros muchos temas, ¿no? Bueno, de manera que en este último escrito del Nuevo Testamento, la segunda carta de Pedro, su composición, vemos como Pablo es para unos un apóstol elegido por Dios para proclamar el evangelio a los no judíos, es decir, a los incircuncisos, los que han decidido no circuncidarse, y para otros es alguien peligroso cuya doctrina va mucho más allá de lo que Jesús de Nazaret había dicho. Bueno, en los siglos siguientes todo este debate pues evidentemente se prolonga en vida de Pablo hasta no sabemos con certeza el momento de su muerte. Sabemos los topes entre el año 64 y el año 68, porque sabemos que muere durante la persecución de Nerón, y esos son los años de la persecución del emperador Nerón, ¿no? Lo mismo que ocurre con el martirio de San Pedro, ¿no? Con lo cual podemos imaginar, si he hablado antes de que este último escrito del Nuevo Testamento, conocido con el nombre de la segunda carta de Pedro, está escrito alrededor del año 125, pues probablemente San Pedro estaría ya muerto, ¿no? Lo cual no significa que tal vez aquella carta no recogiera un núcleo originario del apóstol, como ocurre y encontramos en muchos textos, tanto del Nuevo como sobre todo del Antiguo Testamento. A lo largo de estos 9 meses estuvimos hablando precisamente del profeta Isaías, que no tenemos reparo de hablar de lectura del libro del profeta Isaías, y sin embargo las manos que escribieron esos 66 capítulos van desde el primer profeta que escribe, que lo hace en el siglo VIII antes de Cristo, hasta el último que lo hace en el siglo II antes de Cristo, pasando por el quinto, el cuarto, ¿vale?
quiero decir que son varias las manos que intervienen en el texto, y esto es una cuestión que no tiene nada que ver con otra muy importante, que es la cuestión de la canonicidad. Es decir, el que no sepamos quién ha escrito un determinado texto, por ejemplo, no sabemos quién escribió la epístola a los hebreos. De hecho, cuando la recitamos en la liturgia, decimos simplemente esto: lectura de la epístola a los hebreos. No sabemos quién la escribió. A mí me parece que sospechosamente se parece muchísimo al Evangelio de San Lucas y a los Hechos de los Apóstoles en el estilo. Pero bueno, no. Pero bueno, en cualquier caso, están estos textos que no sabemos muy bien a quién atribuir, o textos que recogen otros evangelios anteriores. Por ejemplo, San Mateo y San Lucas recogen 233 versículos que no escribió ni el uno ni el otro, y que es este texto que conocemos con el nombre del documento Q, y que los santos padres, la patrística, conoce con el nombre del Evangelio de los Dichos del Señor, ¿vale? Y que se trataba de un evangelio precisamente así, que recogía como una especie de aforismos de Jesús. Y tanto San Mateo como San Lucas, y esto es lo que nos ha permitido reconstruir ese texto, como ha hecho durante los últimos 200 años la teología bíblica, reconstruir este documento Q, del que no tenemos una prueba física, porque no hay un manuscrito del documento Q, sino tan solo aquella reconstrucción importante. Por esto, bueno, pues eso, el que no sepamos con certeza el autor de un determinado escrito, esto no tiene mayor problema en el sentido de poner en cuestión nada. Desde luego no la inspiración y el carácter sagrado de aquel escrito, y el hecho de que la Iglesia lo considerara desde el principio palabra de Dios y lo venerara siempre en sus asambleas litúrgicas. En el siglo III, un teólogo cristiano originario de Cartago lo denomina a San Pablo el apóstol de los herejes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tal vez esto también contribuyó, porque la obra de Tertuliano es muy importante en el cristianismo primitivo, y tal vez esto contribuyó a esta otra corriente antipaulinista, ¿no? De ver en San Pablo a alguien contrario a la ortodoxia cristiana. Algunos vieron también en San Pablo, algunos, si me permitís la expresión, flirteos con la filosofía gnóstica, ¿no? Que en aquel momento ya empieza a estar presente y que hace mella incluso en las comunidades cristianas, y de hecho, sobre todo en el cristianismo egipcio, vamos a tener muchas evidencias literarias. Sin ir más lejos, esta biblioteca, esto será en otro viaje el de Egipto, la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945, pues allí nos encontramos con escritos coptos, y están escritos en esa lengua, pero nos encontramos con una filosofía gnóstica que, esa palabra en griego significa conocimiento, un conocimiento casi oculto para un grupo de iniciados, que solamente ellos serían capaces de descifrar su significado a través de una interpretación que es revelada solamente a ese círculo de iniciados. Bueno, pues entre estos escritos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, en Egipto, al sur del Cairo, en esa localidad, Nag Hammadi, Chenoboskion es conocida también, curiosamente nos encontramos también con dos escritos que llevan ese nombre: el Evangelio de Pablo y la Oración de Pablo, y se trata de dos escritos cristianos gnósticos, ¿no? Que, bueno, pues serían condenados por la Iglesia, y de hecho no forman parte ni siquiera de los escritos apócrifos cristianos de lectura posible, sino de estos otros que otro santo padre de la Iglesia, San Ireneo de Lyon, reconoce en su obra Adversus a Hereses, contra los herejes, como de lectura
peligrosa para la fe, ¿no? Y probablemente por esa razón y por esta insistencia de San Ireneo hace que aquellos escritos desaparezcan de la circulación, gracias a San Ireneo, que en su celo teológico por mostrar lo que cada uno de estos fragmentos tenía de contrario a la fe, pues los copió. Digo que había que enterrarlos, pero él los copió y al lado de cada fragmento iba poniendo, porque era inaceptable aquel texto, ¿no? De modo que aunque aquellos escritos se perdieron hasta 1945, que aparecieron en esa biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? Ni que decir tiene que todos los estudiosos inmediatamente empezaron a cotejar este escrito de Ireneo con todos estos evangelios que habían desaparecido en Nag Hammadi. La polémica continúa después del siglo III, en los siglos IV y V también, en el que pues esta corriente paulinista y antipaulinista se acentúa en la Iglesia, haciendo que para unos San Pablo sea visto, como he dicho al principio, como modelo de la ortodoxia, y para otros precisamente por lo contrario. En cualquier caso, los siglos III, IV y V son también los llamados siglos de la rehabilitación de San Pablo, y que si por un lado San Ireneo escribe el Adversus Aereses, en latín, contra los herejes, por otro lado escribe sobre San Pablo y precisamente sus escritos, obispo, él fue obispo de Lyon, como sabéis, en el sur de Francia, pero era originario de Esmirna, también allí estuvimos, Izmir, ¿vale? Y él era originario de aquel lugar. A partir de este momento, a partir de esta rehabilitación que viene de la mano de las obras de San Ireneo, San Pablo es como rehabilitado en el seno del cristianismo, y prácticamente no hay santo padre que se precie que no tenga un comentario entre sus sermones, sus explicaciones de libros o sus homilías, como la obra que tenemos recogida de estos santos padres. Por ejemplo, San Jerónimo menciona a unos 20 autores que comentan distintas cartas del epistolario paulino entre los siglos III y IV, ¿no? El comentarista más antiguo y conocido de San Pablo es un extraordinario teólogo de la escuela de Alejandría, por el que yo siento una devoción especial. Lo conocemos con el nombre de Orígenes de Alejandría. Es el ni más ni menos inventor de la Lectio Divina, pero claro, la Lectio Divina es, como su nombre indica, una práctica que tiene un nombre latino, pero no fue inventada por ningún santo padre latino, sino por Orígenes de Alejandría, que la llamó Theia Anagnosis, ¿no? Y que significa eso mismo, lectura de Dios, ¿no? Theia Anagnosis. Anagnosis es un verbo griego que significa proclamar en voz alta la palabra de Dios. Bueno, pues habría sido Orígenes, que fue además el que empieza a leer los textos sagrados con una metodología que empieza a ser científica, y que muchos siglos después pues la teología bíblica llamaría con ese nombre de exégesis y del método histórico crítico, pero que probablemente hunde sus raíces en este extraordinario teólogo alrededor del año 240, siglo III. Escribe un comentario completo a la carta a los romanos, que ya hemos dicho probablemente la más compleja de todo el epistolario paulino, de las 13 cartas que llevan su nombre, que él considera, Orígenes considera, el escrito más difícil de entender, y también, dice literalmente, el más utilizado por los herejes. Tal vez por la misma razón, bueno, no lo sabemos. En cualquier caso, a mí la carta a los romanos siempre me recuerda a Juan Miguel, que tantas horas y años le dedicó de su vida para hacer este extraordinario
comentario, que fue su tesis doctoral al capítulo 7, de una cuestión tan compleja como la ley en la carta a los romanos. Y si el cristianismo se ha liberado de ella por la novedad del evangelio o si sigue estando sujeto a la ley. Otro admirador de Pablo, ya hemos hablado de él, es este obispo de Constantinopla. También estuvimos en su ciudad, como sabéis, Constantinopla, la antigua Bizancio y la posterior y actual Estambul, ¿no? Y bueno, pues también estuvimos en este lugar de donde fue originario, en Antioquía de Siria, este santo que lleva ese apellido, no apellido, sino piquito de oro. Consideró a San Pablo como el modelo de su tarea pastoral. Bueno, ya os he dicho antes esa anécdota que él escribe como el prólogo a su comentario a las cartas, en donde dice que todo lo que él sabe, y si alguien lo considera un hombre ilustrado, todo, absolutamente todo, se lo debe a San Pablo. Otro comentario completo también a las cartas de Pablo lo encontramos en Teodoreto de Ciro, otro antioqueno. Por lo tanto, también escuchamos el rumor de su voz el verano pasado por las tierras que transitamos en nuestras breves horas de autobús. Bueno. De los demás comentaristas griegos, unos 10, además de estos 4 que ya he mencionado, de Pablo solo tenemos fragmentos recogidos en unas antologías exegéticas que conocemos con el nombre de cadenas, ¿no? Y son eso, pues una especie de antología, de glosarios, ¿no? En el ámbito latino, otro comentarista importante es Mario Victorino, en el siglo IV, un maestro de retórica de origen africano que enseñaba en Roma y que conservamos pues algunos de sus comentarios a la carta a los Efesios, a los Gálatas y a los Filipenses. Bueno, vamos a saltar un montón de cosas, si no, no nos va a dar tiempo. Don Aquilino me ha dicho que deje un poco de espacio para las preguntas. Así es que voy a hacerle caso. Bien, ya he hablado de San Agustín. En las Confesiones dice precisamente San Agustín cómo encontró en el apóstol Pablo el camino que conduce a la meta de la verdad, ¿no? Bueno, pues este es San Agustín. El monje irlandés Pelagio, que introdujo también una gran polémica que duró mucho tiempo en la Iglesia y que tenía que ver precisamente con la cuestión de la que hemos hablado antes, la salvación por las obras o la salvación gratuita por la fe como un regalo de Dios, como un don de Dios. Bueno, pues también él tuvo que vérselas con San Pablo. Bueno, el origen de la teología de Pablo, en la que ahora me voy a centrar solamente en algunos aspectos importantes, esbozándolos para, ya digo, se trata de cuestiones muy complejas, no vamos a entrar en ellas, y en cualquier caso voy soltando temas para nuestros coloquios de este verano, ya sea en la sala del hotel o tomándonos una pizza después de cenar, como es costumbre en Sicilia, de salir después de cenar no solo a tomar una cerveza, sino a acompañarla con un trocito de pizza. Bueno, uno de los temas importantes de la teología de San Pablo es precisamente el de Jesucristo como Hijo de Dios, ¿vale? Es probablemente dentro de los escritores cristianos del Nuevo Testamento quien hace un tratamiento más concreto de esta cuestión, distinguiendo siempre de la filiación divina de Jesús y de la filiación divina de los seguidores de Jesús, ¿no? Los seguidores de Jesús son hijos de Dios con minúscula en el Hijo de Dios, hijos en el Hijo, ¿vale? Bueno, dice: Dios se dignó revelar a su Hijo en mí. Estas palabras yo creo que resumen probablemente la teología de San Pablo. Además, si tenemos presente
la singularidad de este apóstol del Evangelio, es decir, la singularidad de un hombre que se convierte en seguidor de Jesús, pero que no había conocido a Jesús, que no fue uno de los que sintió la voz de Jesús que le decía, o al menos no la del Jesús terreno, porque sí que sintió aquella otra que camino de Damasco le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿No? Y aquello fue, como recordamos el coloquio que dedicamos precisamente a su conversión, fuera montado a caballo o no. Ya hemos visto que los textos no hablan de que se cayera de ningún caballo, y sin embargo, bueno, pues se lo debemos todo al cuadro, al magnífico cuadro de Caravaggio, que cuando pinta la conversión de San Pablo, lo pinta cayéndose de un caballo, ¿no? Y ha quedado hasta en nuestro lenguaje como un sinónimo de, bueno, a veces la expresión popular no dice un caballo, ¿no? Caerse del burro, pero como sinónimo de que, bueno, pues que al final ha entrado por donde uno tenía que entrar. De modo que esas palabras resumen para San Pablo la teología y el centro de su teología. Para él Jesús es el Hijo de Dios. Claro, cuando leemos los Evangelios nos encontramos gran cantidad de lo que llamamos títulos cristológicos: Señor, Salvador, Hijo del Hombre, Profeta de Galilea, ¿vale? El Kyrios, y entre otros también, evidentemente, el título de Hijo de Dios. Pero en el escritor del Nuevo Testamento, en donde ese término aparece con mayor frecuencia, es precisamente en las cartas de San Pablo. Eso no significa que no lo encontremos, por ejemplo, en los Evangelios. En el capítulo 8, versículo 29 del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús pregunta en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Curioso esto también, cuando Jesús habla de sí mismo y utiliza un llamado título cristológico, el que utiliza para hablar de sí mismo y hacerlo en tercera persona, hablando de sí mismo, es precisamente Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, ¿no? Y dice que Pedro tomó la palabra en nombre del grupo y dijo, pues al principio, pues unos que Elías, que ha resucitado de entre los muertos, otros que el profeta con mayúsculas, otro que el bautista que ha vuelto a la vida. Y a continuación, en ese versículo 29, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro continúa hablando, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿vale? Un evangelio, el de Marcos, que también pivota sobre esos dos títulos. La primera parte sobre el título Mesías y la segunda parte sobre el título Hijo de Dios. Y encontraremos esa confesión de fe en la primera parte, capítulo 8, versículo 29, en boca de Pedro, un creyente, pero al final, capítulo 15, versículo 30, en boca de un pagano, el centurión romano, al pie de la cruz. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Bueno, pues quiero decir que no es exclusivo de San Pablo, pero sí que es probablemente una cuestión que San Pablo trata en profundidad. Aplica a Jesús un título que el judaísmo daba, por ejemplo, al rey, descendiente de David. Por ejemplo, el Antiguo Testamento llama también al rey David Hijo de Dios, ¿no? Para expresar la relación especial que tenía con Dios, como consecuencia también de esa especial participación en la alianza. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y esto lo encontramos en aquellas palabras que el profeta Natán, después de que le cuenta aquella parábola de un pastor que tenía una única oveja, y sin embargo un pastor vecino suyo, el rey David, que tenía un montón de ovejas, mujeres. Bueno, esto es todo una parábola, ¿no? Dice que él le arrebató aquella única oveja que él tenía, refiriéndose a cómo David se hizo con Betsabé, ¿no? La mujer de Urías elitita. Y esto hizo que el rey David montara en cólera diciendo, yo mataría a ese miserable, cuando el profeta Natán le dijo, ese miserable eres tú, ¿no? Y allí el Antiguo Testamento cuenta a partir de aquel momento una historia extraordinaria
del rey David como el hombre que, haciéndose consciente de su pecado, se convierte en el modelo ni más ni menos que de piedad, de piedad israelita y de esperanza y de búsqueda del rostro de Dios, hasta el punto de que precisamente ese mismo profeta Natán será quien le diga, jugando también de nuevo con las palabras: tú me vas a construir a mí una casa, Bet en hebreo, de ahí la palabra Bet Lehem, la casa del pan, ¿no? Belén. Tú me vas a construir a mí una casa, diciendo, tú quieres construirme a mí un santuario, yo te voy a construir a ti, y de nuevo jugando con la palabra, una casa, con esa otra acepción que incluso seguimos utilizando en las lenguas modernas para hablar de la casa real, ¿no? De la casa de un rey, bueno, la casa de Borbón, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo, la casa de la estirpe de David. Y a continuación es cuando le dice: sobre tu trono se sentará un descendiente cuyo dominio sobre Israel no terminará nunca. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Bueno, de modo que, bueno, pues tenemos esta cuestión que es una cuestión muy importante y que solamente he esbozado. Otro punto importantísimo de la teología de San Pablo: la cruz de Cristo, gloria del cristiano. Es decir, la cruz de Cristo no ya como un instrumento de tormento, de suplicio y de terror, sino como la gloria del cristiano. Bueno, al fin y al cabo esto va a reflejar también con el paso del tiempo esta asimilación de lo que fue la cruz y que pasó de ser ese instrumento terrible, como lo describe Cicerón, un instrumento de suplicio atroz, la pena de muerte con la que eran condenados los esclavos, los asesinos, los rebeldes, los que atentaban contra el poder de Roma, ¿vale? Y claro, pues todo aquello evidentemente marcó un escándalo para el comienzo del cristianismo, que no era capaz de explicar la cruz, ¿no? Y va a ser precisamente de la mano de Pablo como el cristianismo entenderá también esta cruz de Cristo como gloria del cristiano, con toda esta reflexión que San Pablo hace como la muerte de Jesús como escrita en las Escrituras. Claro, de repente el cristianismo se había encontrado con alguien que fue capaz de dar una explicación a aquellos escollos más difíciles de explicar para el cristianismo, ¿no? Y no solamente con argumentaciones teológicas, sino siendo capaz de mostrar textos de las Escrituras con los que, pues, de alguna manera mostraba que en la muerte de Jesús se habían cumplido las Escrituras y que las Escrituras habían llegado en él a su cumplimiento. No sé, algunos textos: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Y ese texto es muy importante, pero muy, muy importante. Porque dice la Escritura, y lo dice en el capítulo 21, versículo 23 del libro del Deuteronomio: maldito el que cuelga del madero. Y aquí San Pablo lo recoge en la carta a los Gálatas. Dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. O por ejemplo el comienzo de la primera carta a los Corintios: nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos. Y ahí no lo explica, no explica este escándalo para los judíos. ¿Pero por qué la crucifixión era un escándalo para los judíos? Por esto, porque estaba escrito en el Deuteronomio, es decir, en la ley de Israel, mostrando que todo aquel que pendía de un árbol, que todo aquel que había sido ajusticiado en un árbol, ahorcado, empalado, crucificado o atado a él y asaeteado o quemado, era una muerte maldita, ¿no? Y por tanto, de la mano de San Pablo encontramos textos que nos ayudan a comprender
el significado de algo que mucho después en el tiempo, por ejemplo en el cuarto evangelio, aparecerá asumido con perfecta serenidad, hasta el punto de lo que en el Evangelio de San Marcos nos encontramos todavía como el grito desgarrador que Jesús pronuncia en la cruz, y el lacónico comentario que hace el evangelista Marcos: y abandonándole todos huyeron, ¿no? Cuando Jesús da este grito en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por el contrario, en el cuarto evangelio, en el Evangelio según San Juan, ya nos encontramos con que este último momento de la vida terrena de Jesús, su ejecución en la cruz, no es solo una ejecución que lleva a cabo aquella condena a muerte con la pena capital romana, la crucifixión, no con la judía, la lapidación, como leemos en algunos de los textos de la tradición judía. Sin ir más lejos, en el capítulo 6, en el libro sexto del tratado de la Mishnah, del tratado Sanedrín de la Mishnah. Bueno, otro capítulo importante, junto con la cruz de Cristo como gloria del cristiano, y bueno, he enunciado y luego no he acabado de decir lo que quería decir. Esto es un ejemplo de anacoluto, es decir, la literatura denomina con ese término, anacoluto, un tema que se comienza y que uno no acaba, como el que yo acabo de hacer, que en el Evangelio de San Juan digo, y no he dicho lo que pasa. Y en el Evangelio de San Juan lo que pasa es que la cruz es también el momento de la resurrección y el momento del envío, de la entrega del Espíritu, jugando precisamente con esa palabra, el neuma, y jugando con el último suspiro del moribundo, que cuando dice que exhaló su espíritu, ¿qué está diciendo simplemente? ¿Que es este último suspiro del moribundo? ¿O es también este envío del espíritu, ¿no? Que en el cuarto evangelio, bueno, nos encontramos de esa manera también explícita? Otro tema importante: el cristiano que está inserto en el misterio de Cristo, la resurrección de Cristo, la fe, la ley, el bautismo y la Eucaristía, de manera que nos encontramos con textos, por ejemplo: para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. La carta a los Gálatas. Y en esa misma carta: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor. Bueno, es un texto largo, muy importante. O el capítulo 6 de la carta a los Romanos, un texto que leemos muchas veces en la celebración del sacramento del bautismo, ¿no? Fuimos sepultados, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y un último tema que quiero resaltar de la teología paulina: la Iglesia como cuerpo de Cristo, que lo encontramos especialmente en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Y el conocido texto del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que conocemos con el nombre del himno al amor, ¿no? Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como un bronce que suena o como un címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de la fe como para mover las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes
y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me aprovecha. Y luego esta descripción magnífica, ¿no? El amor es paciente, es amable, no es envidioso, no se jacta, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no termina nunca. Bueno, y terminamos con un brevísimo apunte al mundo de San Pablo y al nuestro. Porque uno podría pensar, bueno, sí, es que aquellos primeros cristianos lo tuvieron todo como mucho más fácil que nosotros. Es que aquellos primeros cristianos vivían en una sociedad que era muy cercana al Evangelio y muy distinta a las dificultades que nos encontramos hoy los cristianos de vivir en medio de una sociedad que ha dado la espalda a los valores que proclama el Evangelio, ¿no? El hecho es que escuchamos de Pablo esas palabras, ¿no? Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida mortal vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Solamente 3 aspectos del mundo de Pablo que están al contrario de lo que pudiéramos imaginar, no solo en absoluto lejanos a nuestro mundo, sino muy cercanos a él. El aspecto socioeconómico, la expansión y la consolidación del Imperio Romano alrededor del Mare Nostrum, este mar que en todas las orillas, si miramos todo lo que ocupa el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, lo llamaron así los romanos, porque era de ellos, todas las orillas eran suyas, ¿no? Y a lo largo de este Mare Nostrum se había establecido la Pax Romana, ¿no? En un momento que hasta aquel momento en que se decidió esa Pax Romana, había estado un mundo continuamente en guerra. La expansión y la consolidación de este Imperio Romano alrededor del Mare Nostrum y la multiplicación de intercambios económicos amparados por esa Pax Romana es un mundo, bueno, no voy a decir que el nuestro está exento de guerras, porque tenemos una más cerca de lo que parece, ¿no? Los aspectos sociales, ¿no? En ese ámbito las diferencias eran extraordinarias con nuestro mundo, una minoría opulenta y una mayoría de pobres, ¿no? Ahora parece que la sociedad ha dado la vuelta a esto, convirtiendo en una minoría, ¿no? En una mayoría opulenta y en una mayoría de pobres, ¿no? No existía la clase media, los pequeños artesanos, comerciantes, agricultores estaban permanentemente expuestos a caer en la miseria. No hay que olvidar, al final es otro de los temas que ha quedado pendientes porque lo dejamos de lado para tratar más en profundidad el de la mujer, pero está la cuestión de la esclavitud que dejaremos también para Sicilia. Y luego, sobre todo, el aspecto que más nos importa, los aspectos religiosos. Aquella sociedad en el Imperio Romano estaba caracterizado por el individualismo, el relativismo y el sincretismo. Individualismo, nada que ver con esta sociedad, que es muy comunitaria y muy solidaria y muy de estar por el otro, ¿no? El relativismo, todo parece que nada importa, ¿no? Y luego el sincretismo, hasta el punto de que, bueno, pues se encontraba mucha gente creyente en un Dios difuminado, ¿no? Como esto que a veces escuchamos decir, no, yo no soy creyente, hombre, yo creo que hay algo, ¿no? Así como... Bueno, allí donde estés. Eso. Bueno, y por último, este decálogo casi proclamado a modo de retos, ¿no? 10 retos del mundo de San Pablo a nosotros, de las comunidades cristianas a las que San Pablo se dirigía en sus cartas, a, como reza nuestro curso, a la comunidad cristiana que se reúne en los Santos Juanes de Valencia, ¿vale?
Así es que vamos a personalizar. ¿Qué se desprende en primer lugar de los textos de las cartas de Pablo? Pues que lo primordial es el encuentro con Jesús resucitado. Esto es lo primordial. Dejémonos en paz de historias. Para San Pablo hay algo que es crucial. Y este algo que es crucial es encontrarse con Jesús. A él le cambió la vida. Camino de Damasco. Le cambió la vida de una manera inexplicable. Es decir, no es posible deducir del pasado de Pablo en el judaísmo y de su celo ardiente por defender la fe del judaísmo, no es posible explicar lo que le sucede a Pablo camino de Damasco. Y solamente puede explicarse precisamente por esto, por un encuentro con Cristo que le cambió la vida. Me viene a la memoria siempre que hablo de eso, de esta encíclica de Benedicto, de la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor, ¿no? En donde dice precisamente esto, un cristiano es cristiano no por haber hecho una opción ética en su vida. Bueno, el filósofo es Gonzalo y no me voy a meter en su terreno, pero una opción ética, por ejemplo, sería voy a hacerme el propósito de que mi vida no perjudique a nadie, no haga daño a nadie. Esto sería una opción ética, ¿no?, de la propia vida. Bueno, pues el Papa Benedicto dice, no se comienza a ser cristiano por una opción ética, con el beneficio que esto aportaría a la sociedad, ¿no?, sino por el encuentro, dice con mayúscula, con una persona, vuelve a decir con mayúscula, que está viva, vuelve a decir con mayúscula, y que da un significado nuevo a tu pasado, un sentido a tu presente y un horizonte esperanzador a tu futuro. Un encuentro con el resucitado. El segundo reto, el carácter novedoso, radical y escandaloso. Esos tres adjetivos. Novedoso, radical y escandaloso del Evangelio de Jesucristo, que los cristianos nos hemos empeñado en dulcificar y en convertir lo novedoso en antiguo, la radicalidad en algo que uno se puede tomar con más calma. No seas tan... tómate las cosas de otra manera, ¿no? Y escandaloso, el escándalo, por ejemplo, que provocó que Jesús dijera, dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran, dichosos los perseguidos. Y parece de sus labios desprenderse que el mundo en el que vivimos es un mundo al revés. Un tercer reto, la fe, pero la fe como una respuesta generosa al amor y al don de Dios. De modo que es una concepción también muy singular la que tiene San Pablo de lo que significa la fe. Es una respuesta al amor de Dios, ¿vale?, y al don de Dios. Por lo tanto, creer no tanto como fruto de una adhesión a estas verdades, sino como una de estas verdades que proclamamos, ¿no?, con la fe, sino como fruto de esa adhesión a una respuesta generosa al amor de Dios. Un cuarto reto, ay de mí si no predicara el Evangelio, dice San Pablo, ¿no? La necesidad de predicar el Evangelio. Él no podía concebir su vida sin predicar el Evangelio. De modo que yo creo que este es también un reto para las comunidades cristianas en el siglo XXI, y en concreto para nuestra comunidad cristiana de aquí, de los Santos Juanes. El quinto reto, la inculturación del mensaje cristiano. Pablo fue un maestro de la traducción de lo que aquel Evangelio significó. Y fue capaz de traducir el Evangelio de Jesucristo en una cultura nueva, en una cultura pagana y en una cultura ajena a los valores que se desprenden del Evangelio. Traducir el mensaje cristiano a las claves de la cultura contemporánea. Bueno, don Gonzalo tiene una asignatura precisamente en la Facultad de Teología que es esto precisamente, ¿no? Lo dejamos también para
Sicilia. ¿No, Gonzalo? Un sexto reto. San Pablo fue un infatigable impulsor de la vida comunitaria en la Iglesia. Un infatigable impulsor de la vida comunitaria. Y de la vida comunitaria en los sentidos que ya hemos dicho. Compartir lo que uno es. Compartir lo que uno tiene. Compartir lo que uno cree. ¿Vale? No solamente quedarnos con una de estas cosas, la que más nos convenga en un momento determinado de nuestras circunstancias, ¿no? Lo que soy, lo que tengo, lo que creo. Impulsor infatigable de la vida comunitaria en la Iglesia. Un séptimo reto. Una Iglesia ministerial y carismática. Es decir, una Iglesia, sí, presidida por los presbíteros, ¿no? Pero una Iglesia ministerial, en el que, precisamente ese texto que hemos leído del capítulo 12, en el que concibe la Iglesia como un cuerpo. ¿Y qué le pasa al cuerpo? Pues que el cuerpo tiene cabeza, manos, ojos, nariz, boca, ¿vale? Pies, y cada uno realiza una función. Y San Pablo utiliza este símil para decir que la Iglesia es así, y que del mismo modo que un cuerpo necesita de todos sus órganos, la Iglesia necesita de todos los ministerios. Una comunidad, octavo reto, una comunidad en igualdad fraterna. Una comunidad que, si tuviéramos que representarla, no la representaríamos con una pirámide, sino que la representaríamos con una horizontalidad en el que los ministerios son puestos al servicio de la comunidad y para la riqueza de la comunidad, con los dones que a cada uno el Señor, sean los que sean, nos haya dado. Un noveno reto, constructor de comunión en el conflicto. De las cartas de San Pablo se desprende que hay que ser constructores de comunión aún en el conflicto. Y esto es lo que mostró aquel conflicto de Antioquía. Aquel problema que parecía que iba a dividir, que iba a convertirse en un cisma en la Iglesia, al contrario, se convirtió en un motivo de comunión dentro de la comunión eclesial, de la fraternidad eclesial, mostrando que no había por qué pensar exactamente lo mismo, ni vivir exactamente del mismo modo, y ni siquiera ser capaz de vincularse al grupo de los creyentes en Jesús del mismo modo. La comunidad de Antioquía había decidido únicamente bautizarse, y ya vimos que no era el caso, por ejemplo, de la comunidad de Jerusalén. Y lo último, el décimo reto, ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? El amor por encima de la ley. Y por lo tanto ese capítulo 13 de la carta a los Corintios, que antes estaba parafraseando y leyendo algunos de sus versículos, pues que nos quede esto. Y bueno, pues esto no termina aquí. En primer lugar no termina porque vamos a dejar un poco de espacio para preguntas, y luego, pues sobre todo porque continuaremos este verano, si Dios quiere, en tierras sicilianas, como una familia, pero no de la familia que vive allí. Bueno, tenéis la palabra. Ya, bueno. Qué lástima. Están mandándole WhatsApps de preguntas que tendremos que responder en Sicilia. A mí una cosa que me brota, más que una pregunta, es una reflexión. Porque sí que me brotaban algunas preguntas, pero es que con este decálogo que han dado, pues ya has respondido, ¿no? Pero sí que ha habido una idea que has repetido bastante y que creo que se ha quedado muy clara, ¿no? Y es que San Pablo pues era un signo de contradicción, ¿no? Tenía sus defensores
O sea, que para unos era un defensor del mensaje de Jesús, ¿no? Y para otros era, pues, era contrario a ese mensaje, ¿no? Y no sé por qué, pues conforme lo decías y repetías, pues me acordaba de alguien actual, muy actual, pues que también es signo de contradicción, o sea, que es un referente para muchísima gente, que es el Papa Francisco, que mayoritariamente es un hombre no solo para creyentes, sino para más allá de la Iglesia, ¿no? Pues un referente en clave positiva, pues un constructor de fraternidad, etcétera, y para otros, también dentro de la Iglesia, pues es totalmente contrario a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Es una cosa... No, siempre a favor de la Iglesia. El Papa siempre va... No, estoy diciendo que me recuerda, sobre todo cuando yo estaba en Roma, había mucha gente contraria, ¿no? Entonces me ha recordado, de repente me ha recordado lo que decías sobre Pablo, pues lo que está sucediendo con... Entonces, yo creo que los grandes personajes de la historia, los grandes personajes que han aportado mucho, como Pablo, en cierto sentido han sido signo de contradicción, ¿no? El mismo Jesús, ¿no? El mismo Jesús, ¿no? Entonces, en fin, yo soy un gran defensor de Pablo. Me está acordando mucho de lo primerísimo que escuchamos los de nuestro curso, Gonzalo y yo y más, aquel día, ya hace años, el primer día en el seminario, ¿no? Cuando entramos y se nos leyó una de las citas de Pablo, Paulinas, que has comentado, ¿no? Que era la de todo lo estimo pérdida, todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ¿no? Por Él lo dejé todo. Y aquello a mí me dejó cao, ¿no? Me dejó cao en sentido positivo, ¿no? Y entonces, claro, lo primero que entendí es este primer punto del decálogo, ¿no? O sea, la figura de Jesucristo, o sea, es lo principal para Pablo, ¿no? La propuesta de Pablo es encontrarnos directamente con la figura de Cristo, ¿no? Y desde ahí entendemos perfectamente a Pablo. Y sin eso no lo entendemos. Claro. Pero también porque no tenía miedo de hablar. Era fuerte, Pablo. Era potente. Es que eso es lo que nos pasa a veces a los cristianos. Sí, yo suscribo lo que has dicho, Aquilino. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? También con esta fuerza del signo de contradicción, ¿no? Y cómo pues esto pasa así en la Iglesia, ¿no? En el seno de la Iglesia, lo cual pues a veces es desconcertante, ¿no? Sí. A veces es desconcertante. Ahondando en lo que estáis diciendo, ¿no? Qué curioso. Fíjate. El último escrito del Papa trata sobre Pascal. ¿Es qué? Pascal. Blas Pascal. Considerado para algunos jansenista. Qué curioso, ¿eh? Que uno quería el agustinismo y de una manera radical el jansenismo, que fue condenado por la Iglesia, jansenio. Y es curioso cómo en los pensamientos de Pascal se define al hombre como un monstruo de contradicción, capaz de lo más grande y capaz de lo más miserable. Un monstruo donde se conjuga lo que es la miseria y la grandeza. El último escrito del Papa va sobre Pascal. También es que vamos a entrar en su centenario. O conmemorando, digamos, una efeméride. Pues es su nacimiento, vale.
Pero primero, si el hombre es monstruo de contradicción, el primero que es controvertido en esta historia y que nos explica el hombre y la manera de llegar al hombre por medio del hombre es Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Ese sí que es monstruo de contradicción. Donde se reúne en la figura de Cristo lo que es lo más grande que podríamos pensar, que es Dios, que no lo podemos pensar, y otra grandeza dentro de lo más pequeño, que es el hombre. Tal vez es esa la grandeza igual. No sé si me he explicado. Sigo pensando que es el primer mestizo, Sí, bueno, primero dar la enhorabuena por todos estos coloquios. Nosotros hemos seguido por el canal de YouTube todos y hemos querido venir esta noche, que era la última, y bueno, vamos a ver si podemos acercarnos, y la verdad es que nos ha gustado mucho, o sea que enhorabuena de verdad, porque nos damos cuenta de cuántas cosas desconocemos y qué importante es, ¿no?, el poder tener todo este tipo de formación de una forma tan asequible, ¿no?, para los que no estudiamos teología ni estamos tan metidos, o sea que enhorabuena y gracias. Y quería dos preguntas que me han venido así al vuelo esta noche, que ha sido, por un lado, el tema de que Pablo fuera ciudadano romano. Sí, por el privilegio de la ciudad donde nace, que era la capital del Imperio Romano de la provincia de Asia Menor, Tarso de Cilicia. Por esto es ciudadano romano. El primer día hablábamos un poco de la confluencia de esas tres realidades culturales, ¿no? El mundo hebreo y la cultura hebrea y la religión judía y la lengua hebrea, ¿no? El mundo griego de toda aquella diáspora romana, pero además también el mundo romano y su vinculación con la ciudadanía romana, que consta precisamente por la ejecución que se llevó a cabo como fruto de aquella condena ante el tribunal imperial, que lo condenó a ser decapitado, la única pena de muerte posible para un ciudadano romano. O sea que fue por, digamos, haber nacido en la capital. Sí, en la capital del imperio, en Tarso, sí. Y la segunda pregunta era todo este tema de los paulinistas y antipaulinistas, ¿no?, y toda esta polémica, ¿no?, posterior de todos los antiguos teólogos. En algún momento, igual que Marción, ¿no?, has dicho, intentó hacer como un canon restringido, ¿en algún momento pudo haber, digamos, riesgo de que las cartas o algunos de los escritos de Pablo fueran propuestos para ser quitados del canon, o por todos aquellos que veían como fuente de herejía? Bueno, ¿O no se llegó a tanto? El mismo Marción eliminó de este canon, dentro del canon que proponía, aquellas cartas que habían sido dirigidas a personas concretas y no a comunidades, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es cierto que la historia del canon, que es una historia con muchos avatares, ¿no?, en los primeros siglos, hasta que se llega a este consenso que reúne 27 escritos, pero no fue siempre así desde el principio, ni en todas las comunidades cristianas. Por ejemplo, en las iglesias de Asia, donde también estuvimos, tenían un canon de 35 escritos, no de 27, sino de 35 escritos, de modo que se añadían textos que otras comunidades no tenían como palabra de Dios. Y luego nos encontramos con un fenómeno curioso, y es que determinados textos que no son considerados en la actualidad inspirados y por lo tanto palabra de Dios ni dentro del Evangelio, como el Pastor de Hermas, la Epístola de Diogneto, la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles, que algunas de estas comunidades de las iglesias de Asia tenían como palabra de Dios, y al contrario, libros que no figuraban, como los Hechos de los Apóstoles, o el libro del Apocalipsis, o la Epístola a los Hebreos, o la Carta de Santiago, y que acabaron dentro del canon, ¿no?
es una historia un poco compleja, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con los escritos paulinos. Los escritos paulinos, digamos que siempre gozaron de esta veneración. Y además nos encontramos entre los manuscritos más antiguos que se recogen del Nuevo Testamento, alrededor de 6.000 manuscritos entre el siglo II y el siglo V de los textos del Nuevo Testamento. Pues prácticamente nos encontramos en casi todos ellos esta presencia de los textos paulinos, que no... Lo cual no significa que no fuera un personaje controvertido que vemos desde el principio, ¿no? E incluso desde su misma adhesión al grupo cristiano, estando vivo San Pablo, ¿no? Con aquel incidente en Antioquía y todo lo que el jaleo que se armó, ¿no? con la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Gracias. Y yo pienso que ya es hora de... Vamos. Sí. Es decir, agradecerle de corazón a Ricardo esta fabulosa idea que nació precisamente pues allá en Turquía y que después se ha concretado pues ha sido una concreción de una necesidad o un sentir, ¿no? De saber algo más de Pablo, lo cual le agradezco profundamente de que nos hayas instruido y nos hayas acompañado durante todo este curso. Han sido verdaderos los encuentros y un placer siempre escucharte. Para mí, vamos, y no es un punto y final, es un punto y seguido. Pienso que podemos seguir hablando de Pablo, podemos seguir hablando de otro autor del Nuevo Testamento. Yo tengo una cosa, él es especialista en Lucas. Y entonces en Lucas tenemos también la Semana Cruz de la infancia. Y tenemos la figura de San Juan. Y tanto él como Mateo, ¿no? Bueno, también de Marcos, también. Es decir que, bueno, lo podríamos ver, ¿no? Pero... Y nada, simplemente pues agradecerte de corazón, de verdad, todo. Y a todos vosotros por haber estado ahí todas estas noches, durante 12 meses, que parece que no. Cuando empezábamos no lo creíamos, pero todo pues llega, digamos, a un punto y seguido, ¿no? O como me gusta decirlo, a un atardecer que siempre es un ocaso sin ocaso, donde el ocaso para muchos es la salida del sol para tantísimos otros que están en otras partes del mundo. Por lo tanto, el atardecer siempre es un mañana, un después, un ocaso sin ocaso, ¿vale? Un horizonte y un sentido.